Saludos y bienvenidos a esta nueva edición de su programa No me avergüenzo del Evangelio. Quien les habla, Benjamín González, su servidor les saluda y junto a mí Edgar Vázquez, como de costumbre. Saludos, Edgar. Saludos, Benjamín, y saludos a toda la audiencia en este día hermoso. Reciban un caluroso saludo de la Iglesia Bautista Central de Kissimmee, donde el amor de Cristo se ve en acción. Y una vez más, bienvenido a su programa. Y en la pasada edición comenzamos hablando acerca del suceso histórico por el cual está pasando la nación de Venezuela. Y literalmente ellos están entre una crisis y la fe, personas orando por lo que está pasando en Venezuela. Y discutimos con extensión el asunto y lo que significa para el pueblo venezolano, cuál es el contraste entre la perspectiva de lo que está pasando a la luz de un puertorriqueño y su historia. Y si no lo ha visto, tiene la oportunidad de verlo. Le recomiendo que lo haga. Muy buena información en ese episodio. Edgar, añade un poco más acerca de lo que en el episodio anterior le titulamos a ese capítulo, usted lo puede ver en la librería de nuestro canal en YouTube, como Fe y Crisis, reconstruyendo a Venezuela. En esa oportunidad, en la semana pasada, conversábamos no solo de los sucesos, sino también el ambiente que permea alrededor de las decisiones que se tomaron tanto internamente en Estados Unidos como fuera de Estados Unidos. Conversamos de las situaciones políticas en el sentido de todas las crisis que han venido suscitándose en Venezuela y que se han ido acelerando. Y obviamente desde el punto de vista de gente que sirve en la comunidad y gente que está integrada al funcionamiento de nuestra sociedad y comunidad, también queremos sumarnos a dar la información. Más que una noticia, es ayudar a discernir lo que está sucediendo. Por eso nos tomábamos la libertad de conversar en ese programa en particular sobre lo acontecido en Venezuela, que tuvo que ver con la captura del presidente en funciones en ese momento en Venezuela. Y nosotros como líderes comunitarios queremos también aportar. Correcto. Una de las cosas que necesitamos es informar a la comunidad. La comunidad necesita información correcta para, como dijo Edgar, ayudarlos a discernir lo que está pasando. Y esta semana, específicamente hoy, el presidente durante toda esta semana se está reuniendo con petroleras, compañías petroleras, para hablar acerca de la reconstrucción de la plataforma que procesa el crudo. Están hablando de una inversión de 100 millones. De 100 mil millones. 100 mil millones. Para reconstruir todo lo que tiene que ver con el bombeo, la producción del crudo. Y aquí hay como una dicotomía entre una administración responsable del recurso versus explotación sin límite. Y la palabra explotación, tú sabes que lo que genera es que va a haber un abuso del recurso natural. Y por supuesto, desde un aspecto teológico, sabemos que el Señor nos da en Génesis 1 la ordenanza de que fructifiquemos, multipliquemos, nos enseñoremos de lo que creó Dios para el hombre. ¿Cómo equilibramos, Edgar, el desarrollo económico de Venezuela y sus recursos versus la explotación del mineral desmedida? Bueno, la pregunta yo creo que tú la haces más es quién supervisa a Estados Unidos para que haga una explotación Correcto. Justa y no una explotación que vaya a causar problemas a la nación. Yo creo que eso no va a suceder en el sentido de desorden, por la sencilla razón de que los ojos del mundo, los ojos del país completo están en ese particular.
y en Estados Unidos es conocido por pedir cuentas y rendir cuentas. Entiendo yo que todo lo que ya se extraiga se va a extraer bajo las directrices o pólizas y procedimientos de la potencia número 1 del mundo. Quiere decir que la extracción de crudo va a ser a su mayor tecnología, mayor nivel. Y creo que más bien en una sociedad como la que se está planteando, Venezuela saldría muy beneficiada del asunto, especialmente porque se abre la entrada de recursos para empezar una recuperación. Entonces yo no anticipo que vaya a haber problemas con explotación desordenada por quién es el que está interviniendo Venezuela, que es un país de procedimientos y de leyes y donde verdaderamente se le pide cuentas al que gobierna, sea que las entregue o no las entregue, o sea que lo demanden o no lo demanden, hay rendición de cuentas. En mi opinión personal, por los momentos, yo no veo eso pasar. Más veo resistencia, problemas que se van a presentar, falta de cooperación entre los dos gobiernos, por lo mismo, porque hay un gobierno saliendo, una reforma entrando. Yo anticipo más problemas y más desorden en la interacción con los poderes establecidos ahora en Venezuela. Claro, la evidencia en cuanto a la relación de negocios de Estados Unidos, pues habla por sí sola. Por eso es que la gente está un poco más tranquilo. Cuando estábamos hablando del milenio, hablábamos que la utilización de los recursos naturales bajo el gobierno de Cristo va a ser maximizada sin herir el abasto de los recursos. Expande un poquito esa idea. Lo que pasa es que la forma en que se va a usar los recursos, hablando del milenio, si vamos hacia el milenio y hacia la dirección de Cristo como rey, obviamente tenemos muchos aspectos que tomar en cuenta. Todavía van a haber transportes, todavía va a haber aviones, todavía va a haber autobuses, todavía va a haber una economía en base a la explotación de minerales, de recursos, de combustible. Sin embargo, la capacidad de administrar esos recursos y de extraerlos se lleva a cabo en su más alto nivel de ciencia y de tecnología por quien es el que la está implementando y porque estamos viviendo en un momento, hablando del milenio, en donde Cristo mismo está recuperando, rehabilitando toda la tierra. La explotación responsable de los recursos ya está en función por el ser humano, mas no se respeta por el ser humano como se debe y queda corto, especialmente por el daño que le realiza a la tierra. Entonces, correcto, como el ser humano no tiene esa pieza que le hace falta de inteligencia y de sabiduría pura, en donde puede usar el 100% de la capacidad de su cerebro, entonces no puede producir esa forma de extraer los recursos con el menor impacto posible en el ambiente. Exacto, exacto. O en el medio ambiente. Y hasta ese punto, pues vamos a depender de la conciencia humana para poder cuidar los abastos que tenemos. Y volviendo otra vez al tema que nos compete. La captura de Nicolás Maduro y su esposa ha generado debates sobre la legalidad del proceso internacionalmente. Por ejemplo, esta semana países miembros de NATO se expresaron, dijeron que o insinuaron que el acto fue un acto de poder político, un atentado contra la soberanía de Venezuela,
Mientras que el presidente públicamente desde el Air Force One expresó que la intención de la intervención era ajusticiar a un criminal. No ajusticiar. Ajusticiar es matar. Bueno, exacto. Llevar a la justicia. Llevarlo a la justicia, Exacto. quiero decir, correcto, valga la corrección. Y frenar la corrupción y la opresión que existía en un país. ¿Entiendes tú que se cruzó una línea moral? Una línea moral, no, porque son dos partes en conflicto. No solamente estamos hablando de una captura o una orden de captura hacia el presidente, sino que estamos hablando de acusaciones de narcotráfico. Más que de corrupción, estamos hablando de narcotráfico. De producto que se procesa, que se pasa por el lugar y se distribuye de ese sitio en particular hacia otros lugares. So, ya ahí hay un delito, ya ahí hay un crimen. No importa si es presidente, si es diputado. No, es el primer aspecto. Entonces no hay tal cruce de barrera moral porque la persona que estamos buscando, según las pruebas que ellos presentan y con lo que lo encuentran culpable en Nueva York y que ahora está en juicio presentándole todas las pruebas, demuestran que verdaderamente la persona tiene lazos y raíces con esto. Al punto que un país pone en peligro la vida de sus propios hijos, de sus soldados, gasta millones diarios en recursos económicos, más toda la movilización que se hizo para que sea mentira, ¿no? Si hay una autorización de ese nivel es porque hay pruebas, hay videos, hay cosas. Entonces vamos a hablar primero de qué son los cargos. Después analizamos el conflicto antiguo que tiene Estados Unidos con Venezuela por romper las relaciones como lo hizo Hugo Chávez y no pagar la cuota acordada de petróleo por convenios adquiridos en el pasado cuando se hicieron socios para la explotación de recursos. Entonces estamos hablando de muchas cosas, aparte de, ahora sí, las acusaciones que tiene el Estado como tal de tener abuso de poder, tener cárceles donde se tortura. Bueno, todos esos elementos suman a la descripción de la personalidad del individuo. Ahora, que se violó el espacio aéreo y se violó la soberanía de un pueblo porque se inició un ataque. Claro, te metiste sin permiso a extraer a alguien sin la autorización de las autoridades en función. Que en este caso es la persona que fueron a buscar. Exacto. Entonces yo en mi opinión y lo que yo veo en la historia y en lo bíblico, yo lo que veo es una serie de puntos que respaldan el que se le fuera a buscar. Ahora hay que lidiar con todas las consecuencias que produce una decisión de esa magnitud. Y en este caso la acusación que tiene de haber violado la soberanía y el espacio del país. No, los casos activos contra Venezuela estaban empujando la intervención con él. Mira qué interesante lo que pude encontrar. Actualmente hay 9 demandas internacionales activas en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Esto es internacional. Y además hay un monto estimado de demandas de reclamaciones de un sinnúmero de compañías americanas, Halliburton, Gold Reserve, Kellogg's, Holcim, todos fueron expropiados. Son 100,000 millones de dólares en total. En deudas. En deudas. Aparte. En demandas, perdón, no deudas. En demandas, correcto. Y aparte, el CPI
tiene una investigación por crímenes de que es el atentados a la humanidad. CPI. El CPI es una organización mundial que vela porque las naciones no torturen, no causen torturas contra humanos, cosas inhumanas, y ellos tienen un caso contra Venezuela. La Corte IDH de sentencia por violaciones a los derechos humanos tiene otra más. Y en los tribunales de Estados Unidos están acusados de embargos ilegales y de activos como correcto. Citgo. Hay una extensa línea de cosas por las cuales... Claro, porque son negocios que se acordaron y que no se cumplieron. Y no es que no se puedan deshacer, es que se tienen que saber deshacer. Vienen las indemnizaciones, vienen el mínimo de penalidad que se paga por el contrato roto. Y hay veces que le toca entrar en plan de pagos. Es parte de lo que te pasa a ti, me pasa a mí, le pasa a cualquiera de ustedes cuando entra en una negociación con un banco, que te dan una tarjeta de crédito, que te dan una casa, que te dan un carro, que te prestan dinero para algo, y cuando llega el momento de pagar de vuelta no pagas y vienen las demandas. En Estados Unidos es muy normal las demandas a negocios, a demandas civiles y todas esas cosas. Ahora, ¿qué pasa? Esta situación se sale de control a un punto donde el individuo sigue causando y acumulando más demandas, más problemas, y alguien tiene que enforzar esa orden de captura para poder parar el agravio que están sufriendo los inversionistas en la banca privada y obviamente los inversionistas americanos, que la Constitución de Estados Unidos dice que el presidente de los Estados Unidos está para velar por sus ciudadanos. Correcto. Dentro del territorio americano y fuera, y sus intereses. O sea, correcto, que si el ciudadano denuncia que me robaron en una corte americana, es deber de Estados Unidos pelear por los derechos de sus ciudadanos. Eso es lo que tú estás viendo ahora. Tú estás viendo ahora una serie de demandas que ya estaban listas para ser enforzadas y traer a justicia a esta persona. Y que fueron ignoradas por décadas. Correcto. Entonces, por eso te estoy diciendo, ahora viene un pago mensual y Estados Unidos básicamente, dentro de su interés comercial y su interés en el producto y su interés económico, hace que invierta dinero, restaure las plantas y ahora adquieres otra deuda sobre la que ya tenías, porque ahora te repararon, correcto, las plantas. La infraestructura. Exacto. Entonces, ¿cómo no vuelve a pasar esto? Con un convenio prácticamente perpetuo de que hasta que no se cubra el último centavo, no podemos retirar de allí nuestros tentáculos. Pero la ventaja que tenemos es que tenemos con qué pagar, gracias a Dios que puso esos recursos allí. Exacto, y esa es la bendición de todo esto, que del problema en que se está nacionalmente se puede salir con buena administración. He estado observando las noticias, las manifestaciones, y dentro de la celebración, los extremos todos son malos, y dentro de la celebración a veces se nota como un destello de triunfalismo político, ¿no? Como un exceso de optimismo de algunos. ¿De parte de quién? ¿De qué bando? De parte de los venezolanos que están celebrando. Algunos ya están en el extremo de mofarse quizás del otro extremo y llegan al extremo hasta de humillarse unos con otros. Explícale a la audiencia por qué una actitud como esa puede ser dañina para este proceso tan importante en Venezuela. Bueno, las actitudes de la gente van a determinar la conducta y el bien en las calles. Correcto. Pero en Venezuela no está pasando nada extraño que no pase aquí o que no pase en Puerto Rico, en la forma en que se insultan los políticos, en la forma en que se tratan, en la forma en que la gente en la calle, aquí en Estados Unidos hay disturbios, aquí en Estados Unidos hay muertos, aquí en Estados Unidos hay manifestaciones, aquí en Estados Unidos hay casos de investigación de policías que asesinaron manifestantes. En Venezuela no está pasando nada en sí
que no veas en el mundo. Es conducta humana. El proceso que está viviendo ahora lo pueden afectar es las personas que están manejando el proceso. Perdón, las personas que están manejando el proceso del lado de Estados Unidos y del lado de Venezuela. Esas actitudes. Ahora, lo que la gente esté mostrando en cámaras, en las calles, es como la palabra que ustedes usan, es el corillo de gente alrededor, exacto. Echándole leña al fuego para que esos deseos de justicia que tiene la gente, en cierto sentido, se vean satisfechos con por lo menos burlarme de la calamidad que estás viviendo. Entonces, por eso es que tú ves ese tira y jale. Sí, y tú estás viendo en alrededor del mundo realmente se levantan personas a opinar de un lado y del otro. Por ejemplo, en Puerto Rico hay puertorriqueños que están apoyando que vuelvan a retornar a Maduro al poder. Y yo personalmente considero eso bien incompatible porque un puertorriqueño no sabe lo que es vivir en una dictadura. Entonces, como iglesia, la Biblia nos instruye a que seamos pacificadores. ¿Cuál es nuestro papel en el medio de este dime y direte? ¿Qué hace la iglesia o qué debe hacer para buscar algún tipo de mediación? Bueno, yo propongo la integración y tomar la palabra. La iglesia no puede seguir siendo pasiva en los asuntos. ¿Por qué? Porque los gobiernos y los políticos no son pasivos a la hora de usar la iglesia para sus fines políticos, especialmente cuando están haciendo campaña. Entonces esa separación de iglesia y Estado prácticamente no existe ya, especialmente cuando se cruzan las líneas de los derechos humanos o civiles de un ser humano. Entonces la iglesia tiene derecho a levantarse y decir que aquí simplemente se está identificando un caso de corrupción, de narcotráfico, de malversación de recursos, y la iglesia simplemente lo que hace es que avala el enforzar las leyes. La iglesia no está en contra de que se enforcen las leyes. Entonces, en Puerto Rico, al igual que en Estados Unidos, hablan de que retornen a alguien al poder cuando, bien lo has dicho, tú no sabes de primera mano qué es lo que el pueblo piensa de esa persona que tú estás diciendo que vamos a retornar del poder. Es el mismo pueblo el que lo está rechazando. Por eso la condición y situación en Venezuela. ¿Por qué? Porque una gran mayoría no acepta la presidencia del señor Nicolás, y como consecuencia se rebelan, no caminan en la dirección que él quiere, y ahí es donde viene el desbalance. El balance aparece ahora porque ahora apareció uno que es más fuerte que los dos que están en conflicto y los tiene a unos y a otros en sitio. Entonces, todas estas personas que hablan desde Estados Unidos y de Puerto Rico que deberían retornarlo, deberían primero investigar, como tú bien hiciste, por qué es que estamos en esta situación. No son casos fabricados. Correcto. Son demandas completamente legales que se hicieron por las expropiaciones. Y cuando tú expropias a alguien, el pueblo aplaude cuando ve que está expropiando, pero ahora el mismo pueblo que aplaude, ahora tiene que con sus recursos naturales pagar esas expropiaciones. Correcto, correcto. Y voy a tocar un tópico que tú eres una persona diestra en finanzas, persona que trabaja en un banco, conoce cómo es que se mueve el flujo de dinero a grandes escalas. La señora Rebecca Patterson, que ella es una analista principal del Consejo de Relaciones Exteriores, se expresó hoy y dijo esto, que levantar las sanciones e iniciar y
el libre comercio en Venezuela, obviamente va a bajar los precios de la gasolina y eso va a tener un impacto en la inflación. La inflación debe bajar. Pero la infraestructura venezolana está devastada y va a requerir una inversión multimillonaria. Y ella dijo esto, lo siguiente, lo voy a citar. El petróleo es algo curioso. Si el precio baja demasiado, es bueno para los consumidores, pero terrible para los productores. Ya no obtienen ganancias y si logramos suficiente suministro, podríamos crear un nuevo problema. Hacer que el petróleo sea menos rentable para las compañías petroleras estadounidenses. Y ella está diciendo que puede pasar que ya no sea atractivo invertir en Venezuela. Reacciona sobre eso. En Venezuela siempre va a ser atractivo invertir siempre y cuando hayan garantías como las que se están ofreciendo ahora y haya una reforma en nuestro sistema de leyes. ¿Por qué? Porque Venezuela es un país rico en muchos recursos y eso hace posible que la gente que se conecte con el aparato económico y se conecte con todo lo que está llevando a cabo el desarrollo. Eso incentiva la inversión e incentiva al empresario que está dudoso de invertir. Yo difiero de esa opinión. ¿Por qué? Porque al igual que uno de los inversionistas o dueños o empresarios que se reunió con el presidente, hizo sus comentarios que no cayeron bien en el presidente y el presidente como que no quiere ahora trabajar con esa compañía. Exacto. Es por lo mismo, porque él está trayendo unos elementos que son obvios en este momento. A la hora de tener una reunión, tú vas a hablar es del proyecto como tal. Ahora, las garantías y la seguridad se encarga Estados Unidos. De traer esos comentarios a la mesa como sobreabundar en algo que todo el mundo sabe, que en este momento ahorita no hay garantías en la inversión, no hay documentos que avalen esto. Ahorita estamos en una cuarentena. Si sigues la forma en que ellos están llevando a cabo el proceso en Venezuela, ahorita estamos en la primera parte, que es la cuarentena. Que es un ayuno o una vigilia de 40 días, 40 días del personaje que fue removido y de las condiciones que permeaban el país. Correcto. Por eso es que tuve ahora más disposición de liberar presos políticos, de abrir embajadas. ¿Por qué? Porque hay alguien dando órdenes y la otra parte está cooperando. Entonces yo, como te digo, le apuesto, creo que después de la cuarentena y después de toda la depuración que va a haber, Estados Unidos va a poder proveer las condiciones óptimas para una inversión en mi país. Hoy la prensa asociada le preguntó a Trump, estaban en el avión, y le preguntó directo, porque él se expresó diciendo, no, las inversiones están garantizadas. Nosotros garantizamos esas inversiones y nosotros vamos a proteger esas inversiones. Y prensa asociada le preguntó, ¿cómo es posible que usted pueda garantizar la seguridad de estas inversiones y los inversionistas cuando no hay botas militares estadounidenses en el terreno? Y el presidente reafirmó nuevamente, no, estamos contando con el apoyo del gobierno de Venezuela y la seguridad está garantizada. Y eso trae nerviosismo a la ecuación. ¿Qué opinas tú? ¿Nerviosismo por qué? Porque no hay militares estadounidenses. No, pero hay mecanismos de control. Hay un portaaviones cerca de la costa, están en helicóptero a menos de 15, 20 minutos. Y cuando él se refiere a que el gobierno que está allí, que se considera ilegítimo o legítimo, ilegítimo porque se alega robo de elecciones el año pasado, legítimo porque está instalado, está en control,
y se supone que lo que Estados Unidos está diciendo es que está trabajando con el gobierno presente. No es que son aliados, es que tenemos un problema en común y hay que arreglarlo. Tienen que trabajar juntos. La gente está malinterpretando en la relación que tiene Estados Unidos con Venezuela, con las dos partes. Porque la gente cree que el país está a favor de María Corina o que el país está a favor de Delcy Rodríguez ahorita. No. Estados Unidos desde un principio ha dejado claro que él está a favor de un proceso de paz, de eliminación de corrupción, de eliminación de narcotráfico. Correcto. Y de que no me sigas trayendo tus problemas a mi patio y que me pagues el dinero que me debes y continuemos nuestras relaciones. Exacto. Ahora mismo tenemos un conflicto y las dos partes no están de aliados. Nadie está de aliado aquí. Todo el mundo está tratando de resolver el problema, llevarlo a feliz término y que se restablezca el mecanismo democrático político al que estábamos acostumbrados en Venezuela, con sus defectos o con sus virtudes, en donde uno podía expresarse, donde uno podía echar sus chistes, donde uno podía decir lo que pensaba y no había esa censura que hay hoy en día. La gran ayuda viene es porque con la ayuda y apoyo de nuestros vecinos y aliados, hablando de Venezuela con sus amigos del mundo, nos están ayudando a recuperar nuestro mecanismo y nuestra máquina democrática. Asimismo, eso es información que tiene que llegar al pueblo para que ellos entiendan en qué parte del proceso están, y las personas van a salir beneficiadas en la medida en que ellos comprendan en qué proceso están y cómo se debe caminar el proceso. Y estoy haciendo mucha referencia acerca de la entrevista en el Air Force One, porque se tocaron varios tópicos. Uno de los tópicos que tocaron es la situación de Cuba. Y Trump hoy anunció que Cuba no va a recibir más petróleo de Venezuela, más dinero, y pidió abiertamente en las cámaras: vamos a negociar, siéntense a negociar. Y la respuesta de Cuba fue que están listos para defenderse. Entonces, ¿qué impacto puede tener esa tensión que hay ahora mismo en toda la estabilidad del Caribe, crees tú? Ninguna, porque Cuba siempre ha estado en su condición, unas veces mejor, otras veces peor. No representa ninguna desestabilización para el hemisferio, porque ahí no está sucediendo nada, no como al contrario pasa en Colombia, en México y en Venezuela, que es donde prácticamente es como el jardín, como el centro de cultivo de cosas para vender aquí en este país. Cuando hablamos de Cuba, hablamos de más de lo mismo, hablamos de 60 años de crisis, y los que van a recibir una vez más las consecuencias y el sabor desagradable de todo esto que está sucediendo ahora es el pueblo cubano, que necesita pasar por un proceso así, porque Estados Unidos lo que está tratando es de restaurar la democracia en Cuba, pero no va a haber ninguna intervención militar, no van a mandar a buscar a nadie, porque el presidente que está ahorita en Cuba no tiene ninguna orden de arresto, simplemente es una nación no grata para hacer negocios. Trump va a presionar más con el deseo de que ellos propongan elecciones libres en Cuba. Al no mandar petróleo, al no mandar dinero, forza más todavía esa parte de la agenda, que es instalar una democracia en Cuba. Pero la situación en Cuba es completamente olvidada y en una esquina, porque no sé los incentivos que tuvo Estados Unidos para actuar en Venezuela. No solamente fueron los incentivos económicos, la situación
tensa que hay entre China, Rusia, Irán y Venezuela comercializando, confabulando en contra de Estados Unidos, si tú notas, son circunstancias similares pero diferentes. Aparte, Cuba siempre ha estado allí con ese espíritu contrario. Los recursos y la producción no son los mismos que otros países y yo entiendo que intervenir en ese país saldría a Estados Unidos muy caro y no habría ningún retorno para pagar de vuelta, que es otra cosa que te estaba olvidando de tocar, es que las guerras aquí tienen un valor y se pagan. Claro, claro que sí. Estados Unidos va a sacar todo lo que gastó en esta operación, lo va a sacar de los recursos de venezolanos. Lo mismo, si haces una intervención en Cuba y recurres en gastos, ¿quién paga eso de vuelta? Sí, es correcto. No es por ofender a nadie, pero no hay un recurso económico que cubra la cantidad de dinero que se tiene que invertir para implementar en el país. Entonces en Venezuela lo pueden recuperar con la explotación de recursos. Es diferente. Es diferente, correcto. Y volviendo otra vez al asunto del petróleo y del bombeo. Sabes que en la pasada edición, tú mencionaste que es posible que tome una década la reconstrucción. Y esta señora que nombré concuerda contigo. Una década de reconstrucción solamente de infraestructura, de maquinaria. Entonces Trump está hablando de una maximización del bombeo del producto, metiendo toda esta inyección de dinero, pero esta otra persona está diciendo, antes de empezar a generar dinero, vamos a tener que meter 10 años sin retorno. ¿Qué opinas tú? No creo que no vaya a haber retorno, que no va a haber la misma cantidad de retorno que ellos quieren implementar en la primera fase, sí. Por eso dice 10 años. Pero ellos van a producir desde el día 1. Claro, claro. No van a producir la cantidad que quieren producir, sino hasta dentro de 10 años, que es donde van a doblar. Porque la disyuntiva está en esto. Actualmente nada más se sacan menos de 1 millón de barriles diarios. Cuando Venezuela llegó a producir 3.5 millones de barriles diarios. Wow. Entonces, llevar las plantas de menos de 1 millón a 3.5 millones de producción diaria va a tomar una década por todas las restauraciones que hay que hacer. Y eso hace que el proceso de repago, de pagar las deudas, sea más lento. Porque si sacas más barriles, más dinero sacas. Claro, exacto. Si la extracción es menor, el tiempo de la deuda o de la extinción de la deuda es mayor. Si te pudieras proyectar 20 años, viendo que el país de Venezuela se está acoplando y adaptando a su proceso, yo pienso que el país puede recuperar su autonomía una vez pague la deuda que tiene que pagar. Hay muchos barrios pobres en Venezuela, en la montaña. Vi un documental de gente que todavía están viviendo en casa con piso de tierra. Claro. ¿Qué debe hacer una persona en tu país, en comando, para esta bonanza que viene, tocar a cada sector y ponerle el país? En este mismo momento no hay un líder así, no existe ese líder todavía, y si existe está formándose, Dios lo está trabajando, pero en este momento los protagonistas es Estados Unidos. Es el mejor opción que tenemos en todo el sentido de la palabra porque hay control militar, hay garantías económicas, hay cosas que ayudan a que el proceso sea más fácil. Mientras que una persona desde adentro, por eso Estados Unidos no tiene problema en lidiar con la que está encargada, porque quieren mantener el país en orden. Entonces,
Pero dentro de las filas del chavismo y dentro de las filas de la oposición, en la oposición está María Corina, que la apoya el sector de oposición y un gran grupo de venezolanos porque no hay otra opción. Exacto. No hay participación. Y la participación que hay, se apagan las voces, no se escucha otra agenda. Vamos a suponer que la muchacha llega a ser presidente. Perfecto. Y después de ella, se levantará otro. Ok, ¿quién? Porque si son 6 años de gobierno nada más y posiblemente 2 términos, 12 y ya. Ok, ¿dónde está el otro? Es una cuestión de continuación, de continuidad. Por eso te digo que en este momento nos esperan años de sentirnos una nación subordinada a un poder mayor. Independientemente de gobierno izquierda o derecha, se tienen que cumplir los acuerdos con Estados Unidos. Yo creo que el habernos puesto allí un tutor o un policía o un fiscal, un árbitro, para que no nos matemos y podamos llevar el país y podamos ir madurando como sociedad sin hacernos daño, es necesario, por los momentos es necesario. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Necesitamos una estabilidad de tal forma que pueda resurgir el individuo que estamos hablando. ¿Tú crees que ahora mismo hoy en Venezuela el escaño está abierto y una persona con un buen plan puede llegar? Claro, cualquiera, porque ahorita tenemos una democracia que se está otra vez fortaleciendo. Eso permite participación. Entonces ahora es el momento en que las escuelas, las universidades, las iglesias, el sector religioso, el sector ganadero, el sector empresarial necesitan empezar a identificar quién es el próximo líder de su sector para poderlo postular, presentar una propuesta de trabajo, y esa es la forma en que tú vas desarrollando un país. Participación. Entonces, en este momento, después que las cosas pasen y que se establezcan de nuevo las garantías en las elecciones y ya vayan a llamar a elecciones, tú vas a ver que la participación va a ser mayor, masiva, va a haber mucha gente participando porque va a haber gente que quiere ayudar a Venezuela. Exacto. Y estamos nacionalmente, hablando ahora de una tangente, nacionalmente el país está en guerra realmente de ideologías, y tú lo puedes ver a lo largo de toda la nación. Y se está dando un fenómeno que el grupo extremista nacional está utilizando lo que está pasando como si fuera un peón de ajedrez. Entonces, las personas no saben por qué están apoyando una ideología, no saben porque ningún americano ha estado bajo una dictadura, ningún nativo americano o nacional puertorriqueño, sin saber, opinan de una forma que es contraria a lo que estamos viendo. Eso se llama falta de información, gente viendo noticias que están todas completamente distorsionadas. Dale un consejo a la audiencia acerca de cómo deben informarse para no caer en estas cosas. Lo más importante es la investigación personal individual. Leer diferentes medios de prensa. ¿Por qué? Porque unos opinan izquierda, otros opinan derecha y manipulan la información. Entonces nosotros necesitamos nosotros mismos ser objetivos con lo que comemos, con lo que vemos, para que nuestro cuerpo pueda digerir correctamente lo que estamos dejando entrar. Eso incluye la información que entra por nuestros ojos, a nuestra mente, a nuestro corazón y que mueve nuestra voluntad sin nosotros todavía comprobar si lo que se está diciendo es cierto. Por eso que es importante que cada noticia que se escuche, en vez de repetirla, investigar. Mi consejo es: infórmese, investigue, participe, intégrese, pregunte, ponga al día sus documentos, ponga al día sus papeles,
esté en Estados Unidos o esté en Venezuela. ¿Por qué? Porque estos cambios abren puertas y se va a abrir oportunidad de trabajo entre las dos naciones, tanto para ir y venir como para quedarse allá o quedarse aquí, porque ahora nos convertimos en un aliado, en un socio fuerte, independientemente de la ideología de izquierda que hay ahorita en Venezuela. Como están enforzando una orden de arresto, están enforzando órdenes judiciales para embargo. Eso es lo que están haciendo, están llevando a cabo un embargo. Correcto. Eso va a abrir, después de que pase todo marea, va a abrir puertas para que mucha gente trabaje y se creen muchas fuentes de empleo. Así que el consejo es: intégrese, infórmese, investigue, prepárese, saque sus documentos, ponga todo en sitio. Y nosotros desde aquí, en cada edición que hagamos semanalmente, le mantendremos informado con nuestras opiniones y con nuestros consejos. Correcto. Y el último tópico que quiero tocar en esta edición contigo, Edgar, hay una confusión, tú lo puedes ver en el internet, de personas culpando a Dios por cosas que Dios no hizo. Y pasó con Maduro y también pasó con Trump. Pastores que fueron a orar por él, Kenneth Copeland orando por él, profetizando cosas que no se cumplieron. También en Venezuela pasó que un montón de pastores fueron y profetizaron unas cosas sobre él que tampoco se cumplieron. ¿Qué le podemos decir a la audiencia con respecto a eso? En cuanto a la confusión espiritual de qué pasó. Dios no dijo esto por boca de aquel hombre. Bueno, lo que pasa es que primero los pastores no los respetan, no a todos, pero primero no los respetan ni aquí en América ni en ningún lado del mundo. ¿Por qué? Porque la famosa historia de la lavada de cerebro, de que me quieren sacar la plata. Ver pastores metidos en estos ambientes no es nuevo ni raro. Uh-huh. La Biblia enseña que el que profetiza y no se cumple, del tal no hagas caso porque no es profeta, no y Dios no habló. Y tú sabes que todos los personajes, presidentes, reyes, mandatarios, siempre tienen alrededor gente, hechiceros, brujos, adivinos, que los ayudan con sus gobiernos. La iglesia evangélica y varios pastores decidieron entrar, unos con motivaciones genuinas y otros con motivaciones de poder, motivaciones de encontrar recursos, de ver cómo llevo yo recursos para mi iglesia, para mi comunidad, y ahí es donde se desvirtúa la fe. Gente que se pone a profetizar cosas sobre la cabeza del mandatario y resulta que termina en otra cosa. Ahí la gente puede mirar si el profeta es falso o es verdadero. Pero, en conclusión, así como nos informamos, investigamos y leemos, necesitamos rendir nuestro corazón y nuestra vida a Jesús, arrepentirnos de nuestros pecados, rendirle nuestras vidas a Él, y Él nos va a guiar en medio de toda esta confusión que hay, desde los líderes religiosos, los dignatarios y toda la estructura que estamos viendo que parece que colapsa. El Señor no va a dejar que colapse. Dios está en control y todo esto que está sucediendo lo que hace es que revela la necesidad que tiene el ser humano en su corazón de Dios. De Dios. Y ahí vemos que las decisiones que se toman en la política y en los gobiernos afecta al que es creyente y al que no es creyente. Entonces, ¿por qué nosotros, si nos afecta tus decisiones, nosotros no podemos meternos como educadores o como religiosos? Correcto. Eso es lo que está provocando todo esto. Que hablemos, que nos expresemos, que digamos, bueno, sí, muchos pastores oraron y unos genuinos, otros no. Se supone que los pastores se fueran para sus iglesias a seguir su trabajo. Y los que se quedaron allí todo el tiempo con el presidente, bueno, me imagino que aceptaron trabajo de consejero
o algo está haciendo, pero ya tuviste que tanto en Estados Unidos como en Venezuela se meten, oran, tratan de ser protagonistas y esperamos que esas oraciones lleguen de alguna forma. Cierto, porque utilizamos ese tipo de actividad como si fuera una pata de conejo. Correcto. Y quiero cerrar esta edición con un dato bien curioso, interesante que mencionamos en la pasada edición. Mencionamos un héroe nacional de Venezuela, Francisco de Miranda, y mientras estudiaba este personaje me fasciné porque el hombre tenía una capacidad de logística increíble. Nació en el 1750, murió en el 1816, fue un militar venezolano, precursor de la independencia, no tan solo en Venezuela, sino en Latinoamérica. Y su labor en el ejército americano fue muy significativo, en muchos otros países también. Pero hablando simplemente de lo que este individuo hizo con el ejército americano, participó en la guerra de independencia de Estados Unidos, apoyando a las colonias contra Inglaterra por parte de las fuerzas españolas. O sea que este hombre fue aliado de los estadounidenses en ese conflicto y ganó una campaña en Pensacola, en la Florida. Correcto. Y el valor de este individuo era que la estrategia militar hacía que ganara las campañas. Conoció a George Washington y a Alexander Hamilton y ellos influenciaron en el pensamiento de este hombre. Así que esa experiencia le dio excelentes conocimientos militares y fue un individuo bien importante. Y obviamente curioso, porque él ayudó a la independencia aquí, a trabajar aquí en otros países, y ahora estamos de la mano de nuevo trabajando con Estados Unidos para restablecer nuestro aparato económico y nuestra democracia en Venezuela. Amén. O sea que la historia nos regala y nos da sorpresas. Ese es el deseo y necesitamos que eso ocurra. Y sin tiempo para más, nos despedimos de todos ustedes dándole las gracias por conectarse a esta nueva edición de No me avergüenzo del Evangelio. Dios les bendiga. Dios les bendiga mucho y recuérdense que desde aquí se les saludamos y damos las gracias a la Iglesia Bautista Central de Kissimmee, que gracias a ella es posible este espacio y este ministerio. Dios los bendiga mucho. Dios los bendiga.